N Radio y la Pontificia Universidad Javeriana se unen para investigar temas de interés común y servir al país. Desafíos RCN, con Arritoquieta Pimentel, RCN, la radio de Colombia. Muy buenas noches. Un trabajo de investigadores javerianos ha llamado la atención en varios países del mundo. Calmar el hambre y la desnutrición fabricando harina de grillo, tal cual, del insecto. El producto hecho con estos insectos tiene un valor nutricional invaluable y hasta puede reemplazar la carne. Nos acompañan hoy en cabina los científicos. Joana Andrea Cerrato, microbióloga industrial, Diego Alberto Cruz, biólogo, y Manuel Cruz, economista. Todos javerianos. Estamos en Desafíos RCN. Doctor Diego Alberto Cruz, muy buenas noches. Desde España está usted. Mire, ¿cómo se les ocurrió que con los grillos podría haber una solución alimentaria? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, esto lo iniciamos hace 2 años aproximadamente, en el 2015, porque esto era algo que ya venía fomentando la Organización de las Naciones Unidas, ya que ellos veían el uso de los insectos como una fuente alternativa a las tradicionales de proteína y que podía ayudar a la seguridad alimentaria de países en desarrollo. Entonces, nosotros previamente ya teníamos el conocimiento técnico y científico para crear diferentes especies de insectos. Entonces lo que hicimos fue aplicar este conocimiento y seguir, por decirlo así, como unas directrices que ya estaba dando la Organización de las Naciones Unidas para introducir los insectos en las culturas occidentales, y esta era a partir de la harina. Entonces, sí, pero la pregunta mía va enfocada en que ustedes habían analizado el insecto, o sea, ustedes tenían en cuenta que de ahí podría haber una solución. O sea, ¿ustedes tenían la información de que los grillos podrían ser la solución? ¿O simplemente ustedes se refirieron ya a algo que ya estaba investigado? Bueno, lo que hicimos realmente es que publicaciones científicas en ese momento había muy pocas. Okay. Entonces esas investigaciones apuntaban a que los que podían llegar a tener más potencial eran los grillos. Entonces nosotros comenzamos a probar una serie de grillos que estaban en España, pero que también estaban distribuidas a nivel mundial, y comenzamos a hacer pruebas con cuál de ellas pues se criaba mejor, porque bueno, sí que hay muchas especies de grillos, pero no todas se crían de la mejor manera. ¿Cuántas especies de grillos puede haber? Muchas, miles de especies. Miles, o sea, miles de grillos, o sea, ustedes... Sí, miles de especies diferentes. Y unas son susceptibles a enfermedades, otras no se crían bien en densidades altas. Como que pueden haber muchas variables que pueden hacer que el sistema productivo de una especie u otra no sea la más favorable para ser aplicada de forma industrial. ¿Qué se hace con el grillo? El grillo esto es una planta que está dividida en 2 partes. Una parte es la producción de los insectos y otra parte es la producción de las harinas. La parte de producción de los insectos, esta también está subdividida en varias secciones. Una de ellas, por ejemplo, es donde las hembras y los machos únicamente se dedican a parearse y a generar huevos. Hay otra parte donde únicamente se incuban los huevos, y ya después de que los huevos están incubados, pues ya pasan a una sala general donde se hace la producción industrial de los grillos. Ya ellos siguen un ciclo en el cual llega un momento en el cual es momento de cosecharlos, y es ahí cuando ya comienza el proceso para obtención de la harina. Entonces durante la producción de los grillos, pues estas se hacen en un sistema de condiciones controladas, principalmente de temperatura y humedad. También se tiene muy en cuenta las densidades en las cuales ellos están dentro de los contenedores, y la alimentación también es una alimentación muy vigilada entre los diferentes estados en que está el insecto. Entonces, por ejemplo, al insecto recién nacido les damos una dieta. ¿Cuál dieta? O sea, ¿con qué se alimentan los grillos? Los alimentamos con una mezcla de vegetales, cereales y leguminosas. Entonces estas proporciones de estos diferentes ingredientes se varían de acuerdo a la edad del insecto. Entonces tenemos, por decirlo así, nuestra dieta especializada para cada etapa del grillo. Ya más adelante, bueno, un punto ahí importante es cuando llega el sacrificio de los grillos, y está relacionado con el tema de bienestar animal. Entonces los insectos los sacrificamos con un sistema en el cual ellos no sufren,
porque lo que hacemos es utilizar una adaptación que ellos tienen a los climas templados, en los cuales cuando se disminuye la temperatura y se cambia la intensidad de las horas de luz y oscuridad, ellos entran en un estado de hibernación en el cual el metabolismo se reduce al máximo y quedan, por decirlo así, dormidos. Entonces en ese momento cuando les bajamos la temperatura y mueren por congelación, pero mueren dormidos, sin sentirlo, no saben qué es lo que está ocurriendo. Entonces, después del sacrificio, pues ya sigue unas etapas en las cuales hay una clasificación de los insectos y unas limpiezas para evitar que no hayan residuos de la cría general, y ya luego sigue una serie de tratamientos hídricos y en seco para obtener el insecto deshidratado, y ya luego sigue un proceso de pulverización y ya ese es el último paso. En España, donde usted está, ¿ya están cultivando los insectos? En España, ¿Ya tienen la planta, ya tienen todo? No, nosotros en España hicimos el desarrollo tecnológico. Lo que teníamos era una sala climatizada en la cual hicimos muchísimos experimentos para encontrar las mejores condiciones para criar el insecto de forma masiva. Aquí lo que tenemos en Colombia es el pie de cría, porque como regresamos hace poco de España, pues aún no tenemos un sistema de producción industrializado, sino simplemente estamos iniciando la cría con un pie de cría que la hacemos reproducir y reproducir de forma constante los insectos, para que aproximadamente el primer trimestre del próximo año pues ya tengamos una producción lo suficientemente alta para poder comenzar a comercializar. ¿Usted está en España recibiendo un premio? Estoy en las semifinales. En Colombia ganamos, o sea, recibimos el premio en Colombia, pero a nivel nacional, y ahorita estamos participando a nivel internacional frente a otros 28 países para recibir el premio mayor. ¿Pero de qué se trata el premio? Este premio es de los premios Everest, que es una multinacional que se dedica a hacer consultorías en negocios, pero ellos también manejan mucho el tema de emprendimiento porque sacan muchos modelos de negocio y empresas a partir de estos concursos. Entonces ellos hacen concursos entre los diferentes países en los cuales ellos tienen sucursales y están relacionados a tres temas principales, en tres categorías, que son nuevos modelos de negocio, energías alternativas y biotecnología y salud, que es en la que participamos nosotros. Pues gracias, doctor Diego Alberto Cruz. No le quitamos más tiempo en España. Sigo con sus compañeros aquí en Bogotá. Bueno, y creo que ha quedado una pregunta por ahí pendiente, que era ¿cuál es la diferencia entre Artrofood y Alimenta Colombia? Nosotros somos Artrofood, que el concepto de Artrofood es fomentar el consumo de los insectos en Colombia y en Latinoamérica, pero es producir los insectos para un consumo masivo. Y por otra parte está Alimenta Colombia, que Alimenta Colombia es nuestro proyecto social que busca aportar a la seguridad de Colombia a partir de los insectos. Entonces eso está basado en tres pilares, que el primero de ellos es que nuestros trabajadores pues serán para hacer una bioprospección en zonas apartadas de las ciudades y que tengan una producción muy baja de alimentos, en especial de proteína, para encontrar especies que sean susceptibles de criar de forma local para que las personas puedan alimentarse de ellos de una forma sostenible y con un alimento de alta calidad. Listo, Diego, ya sigo con sus compañeros para que me aclaren bastantes cosas con respecto a los grillos, la verdad. Muchas gracias desde España. Okay. Bueno, adiós. Hasta luego. Chao a todos. Chao, chao. Chao. Joana, Andrea, Cerrato, otra de las integrantes de esta investigación. ¿Está preparado este país para decirles, ¿están comiendo grillo? Buenas noches. Bueno, yo creo que nosotros al regresar a Colombia sí que teníamos bastante reparo en cómo la sociedad aceptaría este tipo de alimentos. Pero nosotros creemos que lo principal aquí es informar a la comunidad, resolver todos los interrogantes que puedan surgir por parte de las personas que han escuchado sobre esta nueva fuente de proteína, una fuente alternativa de proteína. Romper los paradigmas existentes, recordarles que este es un consumo habitual, milenario, en el Oriente. Quizá en el Occidente es una práctica mucho más reciente,
pero vemos que hay algunos países que ya lo están desarrollando. No de la misma forma que nosotros, porque cada país tiene su empresa y su forma de producción diferente y con un fin diferente. En nuestro caso prevalece también el sentido social, pero, pero sí vemos que debemos comunicar permanentemente que los insectos son totalmente aptos para el consumo humano. Recordar que esto fue aprobado por la Unión Europea, por la FAO, que hay investigaciones científicas, demasiados artículos científicos actualmente que soportan lo que estamos diciendo, que cumplimos unos parámetros de calidad, de condiciones higiénico-sanitarias, que garantizan que no va a haber ningún problema, como lo pensarían algunas personas, de consumir insectos. Además de esto, se abre la invitación a todos para que prueben, para que no estén tan escépticos a este tema. Realmente las ventajas de consumir insectos son demasiadas, a nivel ambiental, a nivel nutricional, a nivel social incluso. Y yo creo que esto consiste en informar a la gente. ¿Por qué es un avance nutricional? Bueno, en cuanto a nivel ambiental, que es muy importante para nosotros recalcar que en comparación con el consumo de carnes rojas, de cultivos de ganado, de res, nosotros emitimos una tasa de gases de efecto invernadero mucho menor. Consumimos menos agua. Realmente son 22.000 veces menos agua la que se hace en una cría de insectos que en la cría de un ganado normal. En cuanto al espacio, tenemos una gran ventaja porque es un menos 10% que usamos, ya que las crías de los insectos no se hacen a nivel horizontal, sino vertical. O sea, necesitas como unos paneles grandísimos. Estantes, correcto. Donde están los grillos y eso suena durísimo, me imagino. Digamos que, ¿por qué no describimos qué es un grillo? Un grillo es un insecto que hace ruido, ¿o no? Sí, es un insecto que empieza a crecer desde huevo, luego pasa por un estado pues estos no se convierten en larvas ni en pupas, sino son exactamente igual desde pequeños a como son adultos. Tienen las mismas características, alas, patas, antenas. ¿De qué color es? Depende de la especie. En este caso, las dos que manejamos en Colombia, perdón, son Grilloides asimilus y Grilloides sigillatus. Ellos son de color marrón y tienen algunas características particulares, rayas, manchitas. Pero para los oyentes, no se van a comer el insecto, o sea, se lo transforman en harina. O sea, insecto, no lo van a ver con las paticas, ni las antenas, ni nada de eso, olvídense. Esto es algo que queremos recalcar. Cuando ustedes encuentran la harina, claro, hay 100% de grillos, no hay otra cosa más. Okay. No les agregamos ninguna otra cosa. Bueno, pero entonces la harina. ¿De qué color es la harina? Y si se pueden hacer, por ejemplo, arepas con grillo. ¿Por qué es tan importante nutricionalmente comer eso? O sea, reemplaza la carne roja, lo que tú estás diciendo, es una buena proteína y además es de origen animal. Correcto. La harina, al ser el producto después de la deshidratación y la molienda de los grillos, es del mismo color del grillo. Es decir, que sea marrón. Okay. Correcto. No encontrarán ningún residuo porque el proceso de molienda es muy No se van a encontrar una patica en medio de la bolsa. Ok, perfecto. No. Pero sí cabe recalcar que absolutamente todas las partes del grillo están incluidas en la harina, porque cada parte tiene un componente nutricional diferente. Quizá el que menos tenga son las alas, porque están formadas de quitina, y los humanos no degradamos también la quitina, aunque contienen un poco de fibra, pero el aporte es mínimo. Pero realmente lo que tienen los grillos y los que trabajamos nosotros son proteína. Tienen un 65% de proteína, que es algo que no tiene ningún otro producto en el mercado, ni de hecho ningún otro insecto. Pero, doctora, ¿eso todo se mezcla? ¿O hacen, por ejemplo, las alitas, las paticas, todo aparte? ¿O no, todo se mezcla? ¿Y cuál es el poder calórico? ¿Por qué es tan importante nutricionalmente eso para salvar a la desnutrición infantil, por ejemplo? A ver, en cuanto al contenido nutricional de los insectos, podemos decir que es algo comparable con las carnes. La proteína del grillo, por ejemplo, tiene una alta cantidad de un aminoácido que se llama arginina. La arginina desempeña un papel fundamental en las funciones celulares para el crecimiento, la respiración muscular, la reducción de grasas, la mejora del sistema inmunológico y también la circulación sanguínea. Además del valor nutritivo,
los insectos comestibles pueden contribuir a la seguridad alimentaria mundial, que era lo que mencionaba mi compañero anteriormente. Por eso habíamos pensado que también sería un alimento idóneo para deportistas de alto rendimiento, ya que ellos buscan un alto contenido proteínico. Quisiera mencionar que en particular los insectos que nosotros estamos ofreciendo ahora como alternativa para combatir la desnutrición contienen los 9 aminoácidos esenciales, contienen los ácidos grasos que son importantes en temas de desnutrición infantil, tienen hierro, manganeso, fósforo, cobre. Realmente es un alimento muy completo a nivel nutritivo, bueno, a nivel nutricional. ¿Y por qué la volvieron harina? Precisamente por lo que tú mencionas. Es difícil consumir el insecto entero, pero sí que hay países que lo ofrecen como snack. Encuentras los insectos deshidratados y adicionados con alguna especia, horneados y sí que lo consumen. Las hormigas. Bueno, las hormigas culonas es un tema que nos han preguntado bastante porque la gente suele relacionar esto como, bueno, en Santander se consumen las hormigas culonas, pero bueno, realmente no hay un registro higiénico-sanitario en el INVIMA que garantice estas condiciones. Y de hecho hemos visto algunas noticias en periódicos en donde se habla de que las hormigas culonas están en riesgo de extinción. Así que probablemente vamos a tener esta práctica de consumo un poco restringida. Bueno, ahora vuelvo con usted, ahora me voy a la parte económica. Eso. Por supuesto. ¿Esto es económico? ¿Esto salvaría, digamos, o sea, cuál es la diferencia entre producir harina y, por ejemplo, producir otro tipo de alimento? ¿Por qué es económicamente viable? La viabilidad económica es altísima y es altísima desde varios puntos de vista. Joana mencionó algunos problemas que tiene la ganadería, por ejemplo, en términos de usos de recursos, agua, en términos de usos de tierra. Las eficiencias no tienen comparación en este sentido y por ende no son sostenibles en el tiempo. Hay cualquier cantidad de estudios de universidades muy reconocidas, instituciones, la Organización Mundial de la Salud, que lo confirman. No es sostenible en el tiempo, no vamos a poder seguir consumiendo carne como la hemos venido consumiendo. Entonces, es una opción muy viable en ese sentido, en términos de sostenibilidad, pero adicionalmente, ¿es una opción viable para hacer un negocio de grillos en Colombia? ¿Un negocio de harina de grillos? Lo es. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta si alguien nos está escuchando y dice, oiga, me interesa ahora cultivar grillos? Primero, ¿a qué temperatura? O sea, tiene que ser como a una temperatura cálida, ¿cierto? Sí, tiene que ser una planta con unas condiciones controladas. O puede ser en clima frío, pero la planta tiene que estar... ¿Cuánto cuesta una planta para cultivar grillos? Hay en pesos. Sí, tenemos un rango entre más o menos 100, 120 millones de pesos. Nosotros esperamos que en un término de 2 años... Aquí me están sacando unos paquetes. Te voy a enseñar la harina. Sí, ahora me la enseñas. Me están sacando unos paquetes de harina. Bueno, ¿cuánto cuesta? En un rango entre 100 y 120 millones de pesos. Una planta básica. Okay. Nosotros en 2 años vamos a tener unas ampliaciones según unas proyecciones muy conservadoras que tenemos y nuestra inversión inicial para una producción pues importante va a ser de 500 millones de pesos. Un negocio con unos márgenes bastante interesantes si los comparas con márgenes de otras industrias alimenticias. Estamos hablando de unos márgenes netos que oscilan entre el 15 y el 20%, que como entenderás es algo bastante atractivo. ¿Cuánto puede costar una bolsita de harina de grillo? Te voy a hacer una conversión que es de pronto mucho más interesante y más fácil de entender para un consumidor de a pie. Pues 2.000 pesos, una porción que tú te puedas consumir. 2.000 pesos, una porción que es sustituta de un pedazo de carne, de un pedazo de pollo, que además de todo lo que yo he estado leyendo últimamente no me parece ni siquiera comparable. Por lo que mencionaba Joana hace un momento, pero además por lo que encontramos en la literatura. Entonces, organizaciones de la trayectoria de Johns Hopkins Hospital, Universidad de Harvard, Organización Mundial de la Salud, han resaltado cómo la carne roja, específicamente, pero en realidad las carnes en general, tienen unos componentes cancerígenos, grasas saturadas, colesterol, todos efectos negativos para la salud. Y tú lo estás comparando con un producto que no solo es rico en proteínas, sino además en una serie de nutrientes.
Entonces, ni siquiera es que sean comparables. Y los Sí, pero recibes por el mismo precio o menos. vamos a los chefs. O sea, Esa es una muy buena pregunta sí. y es buenísima. En España tuvieron la oportunidad, Diego y Joana, de, por un medio similar, ser escuchados por chefs. Justamente los contactaron y empezaron a experimentar increíble con comidas de varias partes del mundo, con comida española, mediterránea, india, etcétera. Y la harina, preguntaba hace un momento por qué harina. La harina es supremamente versátil. Tú puedes hacer lo que quieras, Pero puedes prácticamente. empanar carne. Puedes hacer empanadas, sí, lo que pasa es que ahí estás mezclando, pero puedes hacer lo que quieras, lo que se te ocurra, prácticamente. Puedes hacer un desayuno rápido, con un batido, puedes hacer unas empanadas, puedes hacer todo lo que se te ocurra, es muy versátil. ¿A qué sabe la harina de grillo? Es un sabor neutro, es una No, ventaja. no, no. No es un sabor que te identifiques a no ser que seas un catador pues de comidas. O sea, te pueden poner gato por liebre y no te das cuenta. Por decirlo de alguna manera. Digamos que es una gran ventaja. Tú puedes hacer brownies y Con se han harina de hecho, grillo. sí, hemos hecho las pruebas, le damos a las personas un brownie hecho pues con el método tradicional y otro con la harina de grillo y no notan la diferencia. Los dos deliciosos. ¿Cuántos grillos necesitas, digamos, mensualmente para sacar no sé, un stock Esta pregunta sí de se la... harina? O no sé, ¿cuántos grillos hay que cultivar en el país para poder hacer la producción de harina? Bueno, O no sé, si a alguien le encantan las paticas y las alitas y eso, pues podrían hacer insectos asados, no sé, pero que es se- común en otros en países. otros países es Pero aquí común. sabemos que hay una barrera No, pues es cultural. que si ya ves el grillo en una bolsa Claro, plástica, tú no te lo no hay comes. forma. La verdad no, yo no lo haría. Eso sí. claro, pero complementando esto que ustedes están comentando, quería mencionar que la harina no cambia las características organolépticas del producto al que se le agrega. ¿Qué quiero decir con esto? Que no altera ni el color, ni el olor, ni el sabor del producto final al que se le está agregando o con el que se hizo un batido o lo que mencionaba Manuel, cualquier porción de carne o agregarlo a una ensalada. Esto es importante. También cabe resaltar que los insectos pueden tornar cierto sabor según la dieta que se les suministre. Por ejemplo, si les damos muchas frutas en su alimentación, pueden llegar a tener un sabor afrutado al final. Sin embargo, en la mayoría de veces que preguntamos, la gente sí que viene, es un sabor neutro que deja algo residual mínimo. O sea, no sabe a nada. La gente lo relaciona con frutos secos, pero que es un sabor que se desvanece muy rápido en la lengua. Entonces se podría decir que al dejar pocos residuos sí que es un producto neutral. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos en Desafíos RCN. Escríbanos al correo electrónico desafiosrcn@gmail.com. La Copa Libertadores de América llega a ustedes con el patrocinio de Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Arden Formin. RCN estamos hablando de la harina hecha a partir de los grillos. Desafíos RCN. ¿De qué se alimenta el grillo silvestre generalmente? El grillo silvestre se alimenta de plantas, de leguminosas, De prácticamente, sí. Ok. Sí, suelen comer de todo un poco, la verdad. Por eso nosotros somos como muy específicos en la dieta que les damos. Llevamos, con esta investigación en España, duramos 1 año y medio, casi 2, probando la mejor dieta. Cuando encontramos lo que era más idóneo para estos grillos, que suplieran sus necesidades básicas de un grillo silvestre, pues esa es la que adoptamos. Y respondiendo a tu pregunta inicial, para dar aproximadamente una idea a los oyentes, un kilo, es decir, 1.000 gramos de nuestra harina, para producirla se necesitarían 10.000 insectos de tamaño adulto. Y se reproducen fácilmente, ¿no? Facilísimo. Es un ciclo que nosotros llegamos a Colombia, capturamos las especies en campo. Usted ya tiene la planta. Hay una planta inicial, pero estamos en un proceso de conseguir los recursos justamente para ya tener una planta que nos permita contar con una producción que estimamos debe ser de unos 4.000 kilos para un periodo de 1 o 2 años. Entonces estamos en esa etapa justamente de consecución de recursos
y la idea es ya tener esa planta muy bien montada en ese espacio de tiempo. Por ahora lo que tenemos es una planta que, como mencionaba Giovanna, es de las crías iniciales y que va a ser la base justamente de todas las plantas adicionales. ¿Cuáles son las condiciones? O sea, necesita ventilación. Claro, tenemos que tener en cuenta condiciones de humedad, el clima, que debe ser idóneo. ¿Cuál es el clima? Puede estar en el rango entre 28 y 30 grados. O sea, tiene que ser tierra caliente. Templado, caliente. Ok. Entonces, claro, sería cerca de Bogotá, podría funcionar, hacia las afueras. Hablamos de la mesa, que es justamente donde empezamos con este proyecto, y las condiciones de horas de día, horas de oscuridad. ¿Por qué horas de día y horas de oscuridad? Porque tenemos que adaptar a nuestros grillos que están en una mini granja a estas condiciones de 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, para conseguir que ellos sigan su ciclo de vida normal, como si estuvieran en campo. ¿Y luego cómo se tritura? Bueno, como explicó mi compañero Diego anteriormente, el proceso, una vez los insectos son adultos, nosotros los dejamos unos días para que ellos puedan eliminar como los residuos que quedan en su estómago. Es decir, que les suprimimos la dieta, algo como una purga, por decirlo así. Una vez purgados los insectos, los metemos bajamos la temperatura a la cual están las cámaras. Con esto los insectos no tienen sufrimiento. Entonces, una vez los insectos están en un estado de latencia, nosotros empezamos a hacer el proceso de fabricación de la harina. Una deshidratación a determinada temperatura y bueno, después de esto se hace la molienda. Es un proceso, digamos que relativamente sencillo cuando ya se han hecho tantas pruebas a diversas temperaturas y tiempos. ¿Y tiene caducidad esto? ¿Cuánto dura la vida útil de la harina es de 1 año y medio. ¿Año y medio se puede tener la harina? Claro, bajo condiciones de oscuridad, en el empaque que nosotros la hacemos. Sí, veo un empaque completamente compacto, como en un papel de aluminio. Sí. Perfectamente hermético. Y si una vez abierto, también hay que tener algún cuidado. Como, lo mismo que la harina de como trigo. Cualquier producto que pueda ser susceptible a la humedad. ¿Qué otro? O sea, esta bolsita puede costar 2.000 pesos. No, la porción. Por eso, esta bolsita es de 250 de gramos. 250. Esta bolsita de 250 gramos tendría un costo al público de aproximadamente unos 15.000 pesos. O sea, 15.000 pesos, ¿no les parece como un poco costoso? No, y por eso te hacía la conversión inicial. Una porción de proteína son 2.000 pesos. Que necesitan 2 cucharadas. Claro, pero la gente no se lo va a comer, solamente va a comer la harina. Tiene que comer algo adicional para... Por supuesto, como también tienes que comer algo adicional cuando te comes tu carne. Aquí la gente está acostumbrada a comer Claro, varias cosas. Claro, entonces, por supuesto. Digamos que no se va a comer una porción de harina de grillo reemplazando la carne. Tú puedes hacer, por ejemplo, tu arroz con la harina. Okay. Y tienes un arroz con proteína. Agregando 2 cucharadas de la harina. Y no comprar carne. Y no comprar carne. Okay. 2 cucharadas de esta harina equivalen a una porción de carne. Okay. Por tanto, sí se podría reemplazar la carne en un almuerzo, por decirlo así. O bien un huevo en el desayuno. Pero ¿cómo nos va a quitar el huevito? O agregarle a tu batido y volver un desayuno súper proteico. O sea, esto es en condiciones extremas. Digamos que esto puede ser una muy buena solución en sitios donde realmente no hay comida. Sí, y también para comenzar nosotros, todos los consumidores, a tomar medidas no solo por nuestra salud, sino por la sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces no es que estemos diciendo, hombre, ya no más carne y de ahora en adelante usted va a consumir grillos. No, es un tema de tener una dieta mucho más balanceada, de cambiar 1 día, 2 días de la semana, de tener unas dietas mucho más equilibradas. Pero por supuesto es muy difícil, yo no puedo, yo salgo, me como una hamburguesa a veces, entre semana también, me como a veces huevos, a veces pollo, pero cada vez como
más comidas que sean más sostenibles y más sanas. Al fin y al cabo es mi cuerpo. Entonces consumo también granos, consumo frutos secos y estoy consumiendo esta harina. Y todas estas mezclas hacen que te sientas mejor. Si te sientes mejor, eres más productivo, eres más feliz, menos cargas al sistema de salud, mejor dicho, son solo beneficios. Y respecto a lo que decías de llevar este proyecto a poblaciones que tengan condiciones de problemas de desnutrición. Por ejemplo, La Guajira. Claro, nosotros hemos visto reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y vemos que hay una microfocalización de la desnutrición en Colombia. Manaure, La Guajira, el Chocó, Bichada. También encontramos estadísticas que en Colombia el 0,9% de la población sufre desnutrición aguda. En Putumayo, en Nariño, también hay índices de desnutrición. Entonces, claro, la idea es que nosotros a mediano plazo podamos llevar nuestro producto a estas comunidades que realmente lo necesitan para combatir, o para minimizar en algo estos problemas de desnutrición. ¿Qué otro insecto están investigando? Nos van a poner a comer grillo y ahora ¿qué? ¿Qué más? No todos los insectos se pueden comer. Esto es Eso algo es importante. A ver, ¿qué insectos personas... tú no te comerías como investigadora? Bueno, a mí me gusta, yo creo que ya he probado. ¿Cuántos has probado? Yo creo que todos excepto las arañas, las tarántulas. Pero es porque no me han llegado. Pues, a ver, he probado cucarachas, he probado gusanos, muchísimos grillos. Y está vivita y coleando aquí en la cabina, o sea, no ha pasado nada. Pero ¿cómo se te ocurre comerte una cucaracha? O sea, no entiendo. Es lo que te digo. Cuando yo lo probé por primera vez, yo soy microbióloga, entonces sí que tenía mis dudas. Comerse una cucaracha. Y dije, yo no me puedo comer una cucaracha, esto debe estar sucio. Uno relaciona insectos con suciedad o con algo negativo, pero resulta que informándote me di cuenta que hay muchas personas que lo hacen. Y dije, bueno, a ver, yo también quiero probarlo. Esto es algo muy común en el oriente. O sea, Joana, el único insecto que no has probado es la tarántula. De resto, todas te las has comido. Yo creo que sí. ¿Y para qué? O sea, ¿la cucaracha qué propiedades puede tener? Ninguna. Sí, claro que sí. De hecho, la cucaracha es uno de los insectos que más nutrientes tiene. Pero nosotros no la manejamos por dos razones. Primero, porque entendemos el problema, digamos, la gente, el rechazo que puede tener hacia una cucaracha visualmente. Un grillo es más pequeño, el criquear del grillo puede resultar más tierno. Lo que estás queriendo decir es que la cucaracha y el grillo tienen el mismo margen nutricional. Sí, incluso la cucaracha puede tener más, pero nosotros... toda la porquería, ¿cómo no? Pero claro, esa es la diferencia de nosotros, que nosotros no están en un medio silvestre, nosotros controlamos todas las condiciones. Okay. Lo que te mencionaba era que no todos los insectos se pueden comer. Solamente se aprobaron 10 insectos para el consumo humano en Europa. ¿Cuáles son? El grillo, la cucaracha. Son 10 especies de insectos, pero de esas 10 especies contamos con 3 en Colombia, que son Grilloides sigillatus, Grillos asimilis y un escarabajo que ahora no recuerdo el nombre. El que sabe de esto bien es Diego, que es el entomólogo. Pero de esas 3, nosotros ahora solamente estamos haciendo trabajos de campo con los 2 grillos. O sea que el futuro puede ser los insectos. Es el futuro. ¿Los zancudos? El futuro de la alimentación. ¿Los zancudos? No. ¿Por qué no? No creo que aporten bastante contenido nutricional. Estos 10 insectos que se aprobaron es porque ya se han hecho previos estudios en donde alimentados de cierta forma pueden hacer un aporte nutricional importante y muy, muy relevante para los humanos. Doctor Manuel Cruz, ¿qué espacio necesita uno para criar grillos? Digamos, en cuestión económica, porque para criar ganado, pues sí, necesitas terreno, pero para criar grillos... La planta básica con la que nosotros vamos a comenzar tiene aproximadamente unos 60, 70 metros cuadrados. De todos modos... o sea, la gente en el futuro puede tener en su casa una planta. Sí, de hecho en Oriente muchas personas tienen su planta en su casa. Y hay colegios también en algunos países de Oriente, en donde es curiosísimo, uno puede encontrar los documentales de fuentes supremamente serias en YouTube, en los que los niños, te pongo un ejemplo, a las 10 de la mañana salen
y hacen una caza de insectos y en el almuerzo les están preparando los insectos que ellos mismos cazaron. En esos países las tasas de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, son bajísimas y son supremamente sanos. Entonces es una opción para que se comience a hacer una producción a una escala pequeña y en lugares en que de pronto no tienen la facilidad para hacer una inversión importante. ¿Cuánto sería la inversión mínima? No, la de nosotros Ya, que es en condiciones controladas. Claro, ustedes la que están te haciéndolo conté. a nivel industrial, pero digamos a nivel... Es que mira, la verdad puede ser el hecho de que puedas tener un espacio te pongo 5 por 5 metros cuadrados, tú ya puedes hacer, y unos cartones, ya puedes hacer una producción. Por supuesto la nuestra es industrial, es controlada y es muy distinta. ¿Cuánto tarda el grillo, digamos, en ser adulto? 60 días. 60 días. En 60 días y ya tiene ahí comida. Bueno, esto depende de cada especie. Tiene un ciclo de vida diferente, pero Ok. Con la que estamos trabajando son 60 días y la otra 52 días. Pues Es decir, que cada 52 días volvemos a obtener huevos que volverán a ser adultos y se repite el ciclo. que nos van a comer los grillos, digamos, crudos, ¿no? Entonces, No, crudos no. ¿a qué sabe una cucaracha? Me quedé pensando. Pues a mí me supo yo me comí incluso las alas. Las alas, No, pero perdón, qué valiente. el caparazón, que es bastante duro, resulta muy crocante, es muy apetitoso, realmente parecía como maní. A mí me supo a frutos secos realmente, con Ya. un poco de mantequilla, o mucha mantequilla. ¿Sí? Tiene un sabor particular, pero es agradable, me resulta agradable. ¿Quién les va a patrocinar, Manuel, este proyecto? Porque, pues, digamos, ¿cómo se financia esto? Hay varias fuentes de recursos, entonces Diego y Joana han hecho un trabajo increíble, han participado en varios concursos a nivel nacional, a nivel internacional. Gran parte de todo este desarrollo inicial se ha hecho justamente con premios de concursos que se han ganado. Entonces, esa ha sido una fuente importante de recursos, pero se viene ahorita a mediados de junio un lanzamiento de la campaña de crowdfunding. Entonces, todos nuestros oyentes, todos nuestros seguidores... ¿Esa campaña cuál es? O sea, explícalo bien porque la gente no entiende muy bien eso. Por supuesto, es una campaña por medio de la cual, por medio de algunas plataformas digitales, todos nuestros seguidores, todas las personas que estén interesadas en hacer parte de este proyecto, van a tener la oportunidad de ser parte de él. ¿De ser parte de él cómo? Haciendo unos aportes y recibiendo a cambio una serie de beneficios de los cuales Joana ya les va a comentar en detalle más adelante, pero que entre otras cosas les va a enseñar cómo tener una huerta, por ejemplo, cómo hacer todas las recetas que nosotros en las que hemos venido trabajando con esta harina de insectos. Ahora me dices las recetas. Por Porque supuesto. a la gente hay que darle como ideas. Es verdad, es verdad. ¿Cuáles Claro son que las sí. recetas, por ejemplo? ¿Qué recetas puedes hacer con harina de grillo? Bueno, A ver, dentro de la... Joana, que hay que aclarar que ella se comió la cucaracha, pero obviamente en otras condiciones, no la cucaracha del suelo que está ahí Por recogiendo supuesto. toda la basura y toda la suciedad, sino que en condiciones óptimas te la comiste. Correcto, venía En un esas empaque. condiciones jamás hubiera yo probado una cucaracha, pero bueno, no importa. A ver, doctora Joana. Bueno, respecto a lo que decía Manuel, en la campaña de crowdfunding hay unas recompensas para devolver esta ayuda que nos están brindando a nuestro proyecto. Nosotros tenemos una serie de incentivos. Entre esas está un recetario con infinidad de recetas, tanto de dulce como de sal, en batidos, en zumos, en cócteles, lo que se te ocurra, para utilizar nuestros insectos. Esto bien puede llegar a tu domicilio. Tenemos un mecanismo que funciona que pasados 45 días del aporte, y si se cumple la meta que tenemos destinada, las personas que hicieron parte de esta campaña, pues... ¿Y qué tiene que reciben hacer el la beneficio. gente? A ver, cuéntales qué tienen que hacer. Habrán 3 formas diferentes de aportar, pero todo es en factores económicos. Son donaciones que se pueden hacer por diversos medios, en consignaciones, en Plataformas digitales. Baloto, estas cosas que encontramos. ¿Y esos recursos van a qué? Esos recursos van a una etapa inicial
que está compuesto por parte de la inversión de la granja y también por unos recursos que se van a ir a cubrir algunos registros de producto, porque no es solo la harina, tenemos unos desarrollos que están andando en este momento y hay que registrarlos, hay que legalizarlo son varios, ante el INVIMA. exactamente. Y Entonces, todo eso es como un poco, digamos que son procesos un poco complejos, ¿o no? así es. Entonces, la harina ya está muy adelantada, pero vienen todos estos desarrollos adicionales. ¿Y sería un producto exclusivo de Colombia? Sería, Para Colombia, sí. O sea, de Colombia. Bueno, en el mundo hay países que ya están desarrollando productos similares. Por ejemplo, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, tienen unas plantas de cría de insectos. Pero claro, sus productos finales son otros, por ejemplo, grillos completos en snack. Pero entendemos que esto no es viable, por ejemplo, por ahora en Colombia. Pero si nos preguntas si hay algún producto similar en el mercado en Bogotá, no. En Colombia, no. En Latinoamérica, no. Lo más parecido es México, donde se consumen chapulines. Pero ¿Qué claro, son esos? otra especie de insectos. Son como gusanitos con pero entonces mucho allí si picante. vas caminando por la calle y tienen la bolsa de chapulines y tú dices quiero 5 y te llevas tus chapulines, te los vas comiendo como un snack. Claro. En México están un poco más familiarizados con el tema. Ya. Aquí vamos a empezar por la harina. Vamos a ver si traemos Yo chapulines no me después. imagino un comercial de la harina de grillo, la verdad. O sea, ustedes se lo imaginan, no sé, van a mostrar el bichito y van a mostrar todo, o más bien solamente la harina y ya. Claro, la Hay gente que tiene mostrar que el saber grillo, qué de es dónde lo que sale la está, harina. lo que se Pero, está comiendo. ¿cuáles son las recetas? Dime 5 recetas que puede uno hacer con harina de grillo. Brownies. Sin poner el adorno del bichito, por ejemplo. Sí, claro. A la receta original hemos preparado, de hecho en casa preparamos Los brownies. arepas, que Las quedan arepas. buenísimas, Ujú. cupcakes, muffins, falafels. De hecho en Pastas España, también. pastas, hamburguesas. Se le puede agregar a las personas que no compran hamburguesa en establecimientos, sino que preparan con la carne en casa. Se le agregan unas cucharadas a esta carne. Pero eso tiene como una medida, o sea, uno no puede utilizar esta harina, digamos, con mucha harina, o no importa que se coma uno una cantidad exagerada. Realmente no hay estudios que comprueben que con un exceso de... No te intoxicas con No, harina de grillo, no, la verdad. no hay estudios que digan esto. Así que se puede consumir la cantidad que tú desees al día. ¿Con qué alimento no es compatible la harina de grillo? Diría que con el agua pura no se disuelve tan bien, pero en O sea, te la productos puedes tomar, lácteos, pero te queda sí, ahí como el grumoso. engrudo. Ujú. Creo que es el único. Absolutamente el resto se puede mezclar con la harina. Tenemos en España, sí que realizamos ya las investigaciones y tenemos los certificados de microbiología, los análisis los análisis nutricionales y sí que están certificados. Pero claro, una cosa es en España, otra cosa es en Colombia. Aquí debemos cumplir con otros requerimientos y basados en otra legislación. Pero básicamente es el mismo aporte nutricional del que nos vamos a basar. Ustedes 3 fueron los que hicieron la investigación. Digamos que no hay otros científicos ahí alrededor de esto. No, y realmente los científicos son Diego y Joana. Pero tienen el economista, que es importantísimo, claro, siempre tenerlo dentro del grupo. Yo he estado trabajando de la mano con ellos en todo el tema de plan de negocio, de consecución de recursos, que para terminarte de responder la pregunta, porque nos emocionamos hablando de las recetas, va a venir una tercera ronda de inversionistas, de los cuales ya tenemos 2 inversionistas que están muy animados, que son estratégicos, y que son estratégicos en el sentido en que son empresarios con mucha experiencia, pero principalmente, lo más importante, muy comprometidos con la sostenibilidad de este planeta, muy comprometidos con tener un impacto social importante en el país. Entonces, también invitamos a aquellos empresarios experimentados que compartan con nosotros estas características a que hagan parte de este proyecto. Va a ser un proyecto ¿A ustedes no se les ha ocurrido, por ejemplo, contactar a empresarios chinos? Porque allá en ese mercado, digamos, no es donde están los insectos y eso.
Lo que donde pasa está es la que, bueno, cultura de que digamos ya, digamos, que ven en ellos. Sí, sí. Aquí hay que romper la cultura, o sea, Así en es. Colombia hay que romper cultura, pero digamos, en Asia no existe, digamos, ya esa familiaridad con estos insectos. Demasiado familiaridad, entonces ni siquiera Entonces necesitan la ahí no hay harina. mercado, o sea, De ahí no una necesitan la vez, harina. claro. Entonces ya tienen eso. Sin embargo, sí llegó alguna vez una persona a contactarnos, una empresa argentina que quería que nosotros enviáramos nuestro producto para China. Sí llegó a ocurrir, pero claro, nosotros estamos en proceso de certificación, entonces pues tocó aplazarlo. Pero sí llegó esa propuesta a nosotros. Bueno, pues doctora Joana Andrea Cerrato, doctor Diego Alberto Cruz, doctor Manuel Cruz, muchísimas gracias por haber estado en Desafíos RCN y felicitaciones por esta investigación que puede ser la solución para mucha gente que realmente ni tiene la plata para comprar carne, tiene un problema nutricional y fuera de eso, pues pongámonos ahí en la tarea de buscar recetas con harina de grillo. Me parece Claro bien. que sí, los oyentes que nos estén escuchando, si hay chefs, si hay desarrolladores, aquí estamos abiertos a escucharlos y a crear cosas muy chéveres, por supuesto que sí. Y por mi parte, pues quiero dar las gracias por la invitación a esta entrevista. Nos sentimos orgullosos de que, bueno, que los 3 integrantes de este equipo por ahora seamos todos egresados javerianos. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de incentivar este tipo de actividades de emprendimiento. Queremos hacer un llamado a la comunidad de estudiantes en general, a todos la familia javeriana, para que se anime a promover estas iniciativas, a apostar a proyectos como el de nosotros, con alto impacto social, a que crean en sus ideas y a que aprovechen la universidad, que nosotros hemos visto que es el alma mater de nosotros y nos han acogido muy bien. Es como volver a casa. Muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes por la invitación. RCN Radio y la Pontificia Universidad Javeriana se unen para servirle al país. Desafíos RCN. Escríbanos al correo electrónico desafiosrcn@gmail.com. Desafíos RCN. Usted escucha RCN Radio, el